Hola a todos, gracias por estar de nuevo en un nuevo Eleven Path Talk. Buenos días a todos los que están de este lado del charco, buenas tardes a todos los que están del otro lado. Hoy vamos a hablar un poco sobre Fog Computing y para eso tengo a mi lado a mis compañeros. Lo tengo a Carlos Ávila, es el CCA de Guayaquil, y tengo a un antiguo conocido y ex compañero en Telefónica que ahora trabaja en una empresa sobre la cual nos va a contar un poquitito qué es lo que está haciendo, Fernando Calo, así que bienvenido, Carlos. Bueno, hola Fernando, hola Clau, hola a todos del otro lado, esperando que esta nueva Eleven Path Talks les traiga notas de interés y nuevos temas, y esperamos compartir nuestras experiencias de estos tópicos que nos parecen muy importantes al día de hoy. Bueno, gracias Claudio, gracias por la invitación a esta talk. Siempre estuve del otro lado, esta vez tengo la posibilidad de estar con ustedes aquí. Bueno, espero poder serles útil y poderles contar un poquito qué es lo que estamos haciendo y cómo vemos la evolución. Bueno, bienvenidos a todos. Fer, ¿nos querés contar un poquitito de qué se trata la empresa? Así también nos contás un poco qué es lo que estás haciendo ahora y demás, y te podés presentar. Estamos trabajando en Arlim. Arlim es una empresa que se dedica al desarrollo de soluciones para pequeñas empresas. Es una empresa que desarrolla productos de seguridad para pequeñas empresas que recientemente ha sido invertida y acelerada por Eleven Path. Nuestro objetivo es acercar la seguridad que tienen las grandes corporaciones, soluciones complejas de seguridad a las pequeñas empresas, las pymes, en el mundo en realidad, no solamente en la región, pero sí está siendo acelerada por Eleven Path para todo lo que es Latinoamérica y Europa. Y obviamente esperamos poderla comercializar en otros ámbitos, en otras geografías. Bueno, y si les parece, ya que estamos, vamos a la sección de noticias, como hacemos siempre, y les contamos un poquitito las noticias de hoy en día. Dale, Clau, vamos a repasar las noticias. Bueno, para este bloque tenemos algunas noticias interesantes para contarles, algunas que seguramente están esperando porque es la más conocida de estos tiempos, pero antes de ir a esa noticia, también quería hablarles sobre una vulnerabilidad que se publicó el 13 de septiembre, que afecta a Bluetooth básicamente y que fue descubierta por un grupo de investigadores en donde se descubrió que esas vulnerabilidades que afectan a distintos módulos del kernel basado en Linux y también en Windows y también a Mac y también a iOS y demás, básicamente son 8 zero days que se han publicado bajo el nombre de Blueborn. Y esa vulnerabilidad lo que permite es ejecutar código y poder incluso activar partes de ciertos sectores de los dispositivos. Y lo curioso de esta vulnerabilidad es que es una vulnerabilidad que, si bien es de gran impacto, no fue tan difundida por los medios. Por eso me parece bastante raro y es una vulnerabilidad que tiene muchas implicancias, ¿sí? Que permitiría incluso hacer ataques de man in the middle y demás. Bueno, en esta ocasión he traído para compartir una novedad que pasó a inicios de mes, que tuvo que ver con el sitio web Taringa, en donde hubo una brecha de seguridad, como las muy comúnmente que han venido sucediendo, donde se expusieron mucha información de credenciales, usuarios y claves de este sitio. Como ustedes saben, se comparte mucha información ahí. Y bueno, fueron miles de credenciales que fueron expuestas, las cuales dentro de un pequeño estudio que se realizó, se vieron cosas en común, ¿no? Por ejemplo, que los usuarios siguen usando claves muy comunes, como por ejemplo 1, 2, 3, 4, 5, 6, o contraseña, password y demás, con lo cual esta nueva brecha de seguridad abre otro camino para los atacantes o los malos que están del otro lado buscando hacer intrusión sobre diferentes cuentas asociadas a esta nueva brecha de seguridad. Un poco más adelante veremos en los tips ciertas recomendaciones que unos de pronto conocerán u otros no, en donde podrán buscar información acerca de que si una cuenta o no ha sido comprometida, una cuenta de correo principalmente, que podrá ser útil para ustedes este tipo de tips. Sin duda la noticia más interesante de esta semana, después de la que vos contás, Carlos, la que contaba yo al principio, es la de Equifax, sin duda, ¿no? Que sigue pasando los días y esto sigue dando que hablar, porque se robaron alrededor de 143 millones de datos de clientes, así que es
es un dato bastante interesante y esto tiene varias aristas, porque por un lado tenemos un problema aparentemente técnico que está basado en una de las vulnerabilidades que son conocidas y de la cual hemos hablado en algún otro momento, como la de Struct, en la última vulnerabilidad publicada que afecta a estos componentes, pero más allá de esa vulnerabilidad también ha surgido en mi país, en Argentina, que uno de los sitios tenían usuario y contraseña admin, por lo cual se pudieron loguear y sacar bastantes datos también desde la misma plataforma. Así que ahí es un momento bastante crítico para Equifax y creo que lo que más llama la atención, más allá del data leak, que estamos bastante acostumbrados a que hayan varios data leak últimamente en la comunidad y que es un tema que cualquiera de nosotros está expuesto y que puede pasar, también es interesante ver qué pasó, porque durante unos cuantos días desde la empresa parecía que estaban queriendo ocultar o no querían confesar de que realmente habían sido hackeados y esto finalmente terminó saliendo a la luz claramente y además terminó con el despido de 2 de los integrantes del directorio de la empresa, por lo cual es un tema no menor y que bueno, yo creo que durante unos cuantos días vamos a seguir teniendo noticias sobre esto. Así que ya vimos, creo que las noticias más interesantes de estos días, la de Taringa, la de Equifax, la de Bluetooth, que no dije, pero afectó a cerca de 8 millones de clientes de dispositivos. Me parece que es un buen momento ya para pasar al tema con nuestro invitado, así que vamos a arrancar directamente con el próximo módulo, que es directamente sobre Fog Computing. Así que pasamos a ese módulo. Bueno, como saben, el tema de hoy es Fog Computing, Edge Computing y Cloudlet. Así que vamos a charlar un poquitito de esos 3 términos que son bastante desconocidos. Quizás sería lo recomendable empezar por Fog, si tuviéramos que empezar por uno. Y el concepto de Fog es bastante interesante porque el concepto de Fog traducido a nuestro lenguaje es como la niebla o algo similar, que es como ver que la nube está un poco más cerca de las personas, digamos, ¿no? Eso es un poco el juego de la palabra. El término de Fog Computing trata de apuntar ya no tanto al procesamiento en la nube, sino a hacer algo un poco más cercano por las diferentes problemáticas que vamos a ir charlando durante el día de hoy. Pero básicamente se trata de que yo tener la capacidad de no tener que enviar todos mis datos y mi poder de procesamiento a la nube, sino tenerlo en los dispositivos que están alrededor mío. Por eso el concepto de niebla, ¿no? Que están justo al lado mío y es lo que tengo a mano, digamos, ¿no? Y eso que tengo a mano básicamente son todos los dispositivos de IoT. Tengo los electrodomésticos que puedo tener los teléfonos, puedo tener múltiples dispositivos alrededor mío y eso es un montón de poder de procesamiento que de alguna manera tengo que aprovechar. Bueno, hablamos de Fog Computing, pero sabemos que ya que el nivel ¿cómo se llama?, de computación va a estar del lado del cliente, hay muchos riesgos adicionales, ¿no? Y habría que ver en ese entorno qué papeles juegan o de importancia tiene el nivel de seguridad de cada endpoint, desde el firmware, no sé, ese tipo de cosas. La idea un poco acá es aclarar cómo nos va a afectar en este tipo de entorno ese tipo de riesgos. Adicional a ello, hay muchas controversias, digamos, si es que, y apunta un poco esta charla, compartir eso, ver si es que estos nuevos términos, así como aparecieron en la nube o algún otro término tecnológico, no solamente es un tema de nuevos nombres o marketing, sino tiene un diferenciador. Y la idea un poco es compartir esos conocimientos y, bueno, luego cada uno sacar sus conclusiones y ver cómo estas nuevas implementaciones o estos nuevos entornos afectarán en nuestra vida diaria o para nosotros como dentro de nuestro entorno o que nos desenvolvemos como profesionales, ver cómo poder ayudar a la comunidad a mejorar el nivel de seguridad o las implementaciones en este tipo de entornos, ¿no? Agregando a lo que dice Carlos, las soluciones que se están pensando para IoT tienen que ver con el amplio crecimiento que se espera de dispositivos IoT conectados, la mejora en los tiempos de latencia. La latencia tiene que ser mucho menor a la que hoy tienen las redes convencionales. Para eso es que necesitamos acercar los dispositivos, acercar la administración y la nube a los dispositivos, mejorar la seguridad de los dispositivos porque no pueden quedar expuestos y porque cada dispositivo no puede dejar en el mismo dispositivo la posibilidad de que esté con su máxima configuración de seguridad. Seguramente
es importante que la administración centralizada sea quien le brinde la seguridad de una manera un poco más confiable y mucho más escalable. Por otra parte, la administración, la interoperabilidad de dispositivos, el control, el management de todos estos componentes, todas estas partes, la interoperabilidad a nivel de APIs para que puedan conectarse distintos dispositivos y puedan crecer con el volumen que realmente lo necesitan, es que hace falta estos conceptos de una red diferente para IoT. La verdad que es súper interesante lo que estás contando, Fer, y la definición que dabas vos, Carlos, sobre este tema. Me parece que también estaría bueno que digamos un poquitito más de detalle sobre qué se trata concretamente el fog computing, ¿no? Porque yo dije y comentaba recién que era esto de procesar todo con lo que está un poquito más a mano, pero ¿qué es realmente lo que termina pasando? Lo que termina pasando es que toda la información que nosotros necesitamos procesar y guardar de alguna manera, en vez de guardarla en la nube como hacemos habitualmente, es poder de alguna manera procesar en cada uno de los dispositivos que nosotros tenemos e incluso almacenar porciones de datos y que todo eso, después de que sea tratado, le entregue a un dispositivo central solamente un resumen de esa información y a partir de ese resumen de información pueda construir o reconstruir la información concreta que estamos necesitando. Eso es un poco el concepto del fog computing, es decir, como si fuera una especie de computación distribuida, digamos, ¿no? Es volver un poco a esa historia que teníamos antes. Quizás ahora sería bueno también, ya que estamos definiendo fog y estamos contando algunos problemitas que hay que superar y que tenemos que trabajar, como vos decías, Fer, recién, el tema de la latencia, temas de seguridad como los que vos nombrabas, Carlos, y demás. Quizás también es interesante que ahora conversemos en base de qué se trata Edge Computing y avanzar un poquito en su definición antes de meternos en implicaciones y demás. Así que, no sé, si alguno de los dos quiere arrancar. Bueno, para el caso si te parece, comento mi punto de vista, fog computing es de alguna manera como es la intranet de las cosas. Lo que busca es llevar el dispositivo final mucho más cerca del cliente y que haya un dispositivo que sea en una red que agrupe para tener menores tiempo de latencia, para tener una interoperabilidad entre todos los dispositivos y obviamente que sea el que tenga la intercomunicación con la nube, con otra nube obviamente a nivel superior, pero ese es el concepto de fog. Para el caso de Edge vas a tener un dispositivo denominado PAC que habla contra los sensores y este habla contra la red interna. Es decir, que existe un dispositivo denominado PAC que es un Program Automation Controller que lo que tiene es justamente esa función de manejar los sensores en forma directa. Básicamente este sistema PAC que vos estás mencionando, Fer, es un sistema, digamos, inteligente, ya que siempre queda bien decir que es algún sistema smart. Es un sistema inteligente que se encarga de recopilar, de analizar y de procesar todos los datos que proceden de sensores. Particularmente el Edge Computing está más apuntado a utilizarse con sensores, con motores, con bombas, con dispositivos que puedan llegar a ser programables, digamos, ¿no? Más parecido hacia el lado de los PLC, sin ser un PLC, sin necesariamente estar vinculado con un PLC. Entonces, por su parte, digamos, esta función que vos estás hablando de los PAC se vuelve imprescindible, digamos, ¿sí? Pero lo que estás haciendo es que estás quitando los puntos de falla de todos los dispositivos que están ahí y centralizándolo en estos packs para poder trabajarlos desde ahí. Es bastante interesante cómo funciona y bastante difícil de implementar. Si lo mirás desde el lado del fog computing y lo comparás un poquitito con eso, el fog computing creo que la mayor diferencia está en cómo procesan o en cómo trabajan la comunicación entre ellos, o cómo manejan el envío de datos entre ellos. Básicamente lo que hace el fog computing es que todos los datos se tienen que mandar a un servidor central, a un OPC server, digamos, ¿sí? Y desde ese OPC todo se convierte en un protocolo de Internet que sea entendible. Puede ser un HTTP, puede ser un MQTT, o sea, algún protocolo que sea entendible dentro de la LAN. Dentro de eso, o sea, ese dispositivo, esas comunicaciones pasan por la pasarela de IoT y a partir de ahí se logra hacer el filtrado, el análisis y todo lo que corresponde al tratamiento del dato. Es decir, por eso es que el principal detalle de la arquitectura del fog computing es tener muchos enlaces como si fuera una gran cadena de comunicación. Eso es básicamente lo que termina pasando, ¿sí? Ahora ya tenemos un poquito más claro qué es Edge Computing, entendimos un poquitito qué es Fog Computing. No sé, Carlos, ¿querés contarnos un poco de qué se trata Cloudlet? Bueno, sí, como venían comentando acerca de los diferentes términos que
que venimos viendo a la actualidad, Cloudlet se suma a este tipo de entornos y conceptos en el cual básicamente es poder tener o simular una máquina virtual, entre comillas, una pequeña máquina virtual dentro de cada dispositivo móvil, ¿sí? o de tecnología IoT, en el cual se pueda desplegar aplicaciones o código en sí mismo o con alguna aplicación específica dentro de cada dispositivo y con la idea de poder acercar mucho más, como lo hacen estos conceptos, estos nuevos conceptos, poder acercar más la nube hacia los dispositivos finales de procesamiento, como bien conversaban, dispositivos de tipo industrial o dispositivos móviles de uso personal de cualquier usuario dentro del mundo de Internet y lo que hoy se conoce como la cloud. Ahora no recuerdo quién, pero alguien había dicho una frase que me pareció bastante curiosa en su momento, pues este término del fog computing, del edge computing, del cloud-led computing y demás, son términos que no son de ahora del 2017, tienen por lo menos 2 años, 3 años, sin embargo están tomando un poco de fuerza en este último tiempo, aunque son proyectos medio raros, pero alguien dijo, es la frase que me acordaba, que quería decir, alguien dijo en un momento, el futuro no está en la nube, sino que está en la niebla. Me pareció una frase curiosa, porque es una buena forma de hacer marketing al producto como idea, ¿no? Pero realmente no sé si estará ahí o no el futuro, me parece que todavía tenemos mucho para ver y hay mucho para desarrollar. Y la nube también ha cambiado mucho el concepto de nube y de cómo se está llevando adelante y cómo se está trabajando. Y cada vez vemos que las empresas están más relacionadas con la nube. O sea, hoy vemos que incluso en muchos países donde se ha trabajado en legislación para que, por ejemplo, instituciones financieras no vayan a la nube, hoy esas legislaciones se están modificando para permitirlo que vayan en ciertas condiciones. Yo pienso que con Fog Computing, con Edge Computing sobre todo, más que con Cloudlet va a pasar lo mismo, va a pasar que en algún momento se va a terminar haciendo un análisis sobre esto, sobre la reglamentación de esto y se va a empezar a utilizar de otra manera. Y quizás permitan utilizar incluso desde el lado del campo del usuario, o sea, entregarle challenge a los usuarios para que ellos resuelvan y se los devuelvan a las empresas. No sé, estoy imaginando, ¿no? Quizás no pase nada de todo esto, pero bueno, era un poco plantear el desafío. Por lo pronto, ante la posibilidad de seguir evolucionando, lo que sí las empresas que estamos desarrollando soluciones de seguridad, estamos pensando en IoT. Una solución que hemos desarrollado del lado de Nerlim pensando en IoT es la creación de un Wi-Fi IoT. Es un Wi-Fi oculto, que lo que hacemos es que el service provider, en el caso de desplegar esa solución de IoT, tenga dispositivos que se autoconecten, estén buscando esa red y utilicen esa red de forma aislada para poderse configurar. Es decir, que queden en cuarentena hasta que sean recibidos, sean provisionados, y una vez que sean provisionados puedan entrar o sean ruteados a otra dirección IP, pero de alguna manera contengan un entorno separado y no expuestos totalmente a Internet. Es decir, que no existan dispositivos IoT que estén expuestos en forma directa a Internet, por los peligros que obviamente podría tener. Es decir, conocer exactamente la configuración de seguridad que debería tener un equipo IoT, llamamos un Edison, una Raspberry o cualquier dispositivo con el cual se haga una funcionalidad básica, tendría que siempre estar actualizado para si está totalmente expuesto a Internet. La realidad es que podría hablar contra un servidor centralizado en algún lugar, que sea él el que cubra las funciones principales de seguridad y luego esta comunicación es mucho más confiable. Son aproximaciones que todas las empresas que estamos trabajando en brindar seguridad a dispositivos y a usuarios, nos estamos preocupando y obviamente esas evoluciones van a ir creciendo y se van a ir acercando cada vez más a muchos conceptos que en algunos casos son todavía un poco teóricos y van cada vez haciéndose más tangibles. Totalmente. Lo que me llama la atención es que, por ejemplo, incluso empresas como Schneider Electric, están empezando a trabajar también con este concepto del edge computing. De hecho, si uno busca en la misma página de Schneider, empiezan a aparecer documentos sobre edge computing y demás. Es decir, que ellos ya están visualizando el hecho de poder llevar los dispositivos hacia ese lado y poder trabajarlo de alguna manera, ¿no? Y es más, hoy en duda podemos decir que el tema de IoT con el tema de Big Data están fomentando cada vez más el uso del edge computing dentro de la industria y es pensar en lo que se llama industria del Internet de las cosas, ¿no? Es avanzar un poquito más sobre eso. Si les parece, quizás sería bueno también avanzar un poco más y entender qué tipo de implementaciones hay, porque hasta ahora estuvimos concentrados un poco en las definiciones, un poco en
en comprender cómo es esta tecnología y demás, pero también estaría bueno ver algunas implementaciones que hay al respecto. Carlos, ¿nos querés contar? Bueno, de muchas de las implementaciones que podemos ver, algunas de ellas aún teórica, como mencionaba Fernando, otras en la práctica. Interesante me pareció cómo en ambientes militares se ha podido implementar Edge Computing en sistemas de comunicación, sistemas de control ante dispositivos que manejen una persona militar, digamos, ¿no? En el campo de batalla y demás, donde transportan información dentro de sus dispositivos que puede ser procesados en tiempo real y enviar este resumen hacia los equipos PACS que mencionaba en su momento Fernando o Claudio, que es como está un poco alberga la infraestructura de este tipo de tecnologías. Y en otro campo que suele haber implementaciones es el tipo de la salud, ¿no? En la parte de la salud hay muchos dispositivos que dentro de una red hospitalaria y demás vemos que se encuentran implementados un poco esta tecnología. No sé si nos quieras comentar o aportar algo adicional, Fer. Perdón que te interrumpa, Fer, pero antes de que comentes, por ahí a mí se me ocurren también algunas otras implementaciones, como la del auto conectado. Eso es un buen punto donde tenés implementado, donde tenés un auto que está conectado a redes vehiculares, que tenés a 3G, que tenés a LTE, que tenés distintas unidades y son con varios puntos de acceso. Eso es una buena implementación. También tenés los modelos de las Smart Grid, o sea, todo lo que tiene que ver con poder llegar con los Smart Grid, que son básicamente end-to-end, o sea, machine to machine, y ahí hay muchas aplicaciones de regulación o de control en tiempo real para ver qué es lo que está pasando dentro de la ciudad o con los distintos sensores. Hay montones de implementaciones realmente que pueden llegar a sacar mucho provecho del fog computing, y me parece que es bastante interesante. Incluso... Perdón. Incluso si uno se para a mirar sobre herramientas como las que vos decías, Carlos, antes, y nos ponemos a pensar sobre implementaciones a nivel de software, piensen que se podrían utilizar todas estas tecnologías también para hacer monitoreo en tiempo real del tráfico, utilizando los distintos puntos que tenés en distintos lugares como si fueran sensores y que estén aportando información para hacer analítica, para hacer streaming. Es decir, imagínense que para poder hacer streaming de video no tenés que procesar todo el streaming sobre un solo punto, sino que usas todos los conectores que tenés alrededor tuyo en tu dispositivo. Me parece que hay un futuro que está bastante interesante. Por eso creo que una gran ventaja del fog computing es que además de tener menor latencia, como vos decís, en realidad también tenés menor tráfico de red, porque no tenés que estar pasando grandes volúmenes de datos, sino que usás los resúmenes de cada cosa, por lo cual reducís el ancho de banda, reducís la cantidad de tráfico que estás pasando y resolvés el problema en cada uno de los lugares. Eso obviamente hace que vos también puedas mejorar un poco todo lo que tenga que ver con calidad de servicios, podés jugar con la reducción y la gestión de los puntos de falla, de los puntos únicos de falla, porque podés distribuir masivamente en tanto como vos quieras. Obviamente se puede virtualizar, por lo cual también podés tener un equipo que esté con mucha capacidad, que para su función es demasiada, podés virtualizar ciertos entornos y hacer que ese entorno se dedique a procesar algo que vos quieras. Eso es interesante. Claramente, la desventaja es el cambio tecnológico y es el control de múltiples servicios que incluso muchos desconocemos, y ahí es donde empieza quizás el verdadero problema. Creo que también, un poco sumado a lo que mencionabas, creo que muchas de las, como todo en tecnología, ¿no? Muchos de los conceptos que vienen de nube, de Big Data, de Machine Learning y demás, se van a asociar o se están integrando a este tipo de nuevos entornos para que en base a esos conceptos poder dinamizar un poco más esta tecnología y poder desplegarla de una manera diferente, más versátil y mayor ayuda para que los componentes puedan procesar mucho mejor la información y mejorar en aspectos de rendimiento y demás. Muchos de estos conceptos también son atraídos hacia las implementaciones a nivel eléctrico, digamos, ¿no? Vemos hoy en día Smart IoT de Meter, digamos, donde hay un
un equipo, ¿sí?, dentro de cada domicilio que realiza un poco de gestión y procesamiento de datos de consumo de energía y demás, y lo envía a un repositorio central donde finalmente es cierta cantidad de bits, o sea, algo muy mínimo, como un resumen, en donde va la marcación de cuánta cantidad de energía ha consumido algún cliente, si tiene algún problema de algún tipo eléctrico y demás, y bueno, su planilla lo tiene de manera digital, ¿no? Ese es el producto final, digamos así. Ok, una inquietud, Carlos o Clau. ¿Cuál es el modelo de Edge Computing en autos conectados? ¿Cómo funcionaría? No, es una buena pregunta porque por ahí lo damos por sobreentendido. En realidad es bastante sencillo. Vos suponete que vas en el auto, digamos, ¿no? Y tenés un auto que está conectado por una red LTE, una red de telefonía, 5G, la que sea, la que esté disponible en el momento. 5G, ojalá llegue pronto. Pero vos vas con el auto y el sensor detecta que hay un semáforo en rojo. Entonces debe parar porque hay un semáforo en rojo. ¿Qué sería lo práctico? ¿Que tu auto esté todo el tiempo mandando datos al sensor para ver en qué estado está el semáforo? ¿O que directamente haga una única consulta y procese solo esa respuesta y determine si está en rojo o en verde? Un poco el hecho de procesarlo localmente se refiere a eso. Si no, yo tendría que estar mapeando el auto todo el tiempo para saber en dónde va a haber un semáforo y avisarle al auto que ahí va a haber un semáforo y tiene que estar en rojo. Si yo tengo sensores que puedo aprovechar y con muy poca carga puedo resolverlo, no me importa la conectividad que tenga en ese determinado momento. Entonces, puedo asegurar mucho mejor la estabilidad de los dispositivos que estoy implementando, la seguridad de las cosas que estoy implementando y además, fíjate que en este ejemplo concreto reduzco el ancho de banda porque directamente lo resuelvo en el auto y no voy a consultar a través de la red el estado en el que está el semáforo, que sería una tontera, ¿no? Pero bueno, algunos proyectos se han desarrollado así porque obviamente este concepto no estaba del todo conocido. Entonces muchos dicen, ok, si yo puedo tener un semáforo que está controlado desde un lugar central, por lo cual lo puedo mandar a la nube, puedo saber el estado de cada semáforo en cada momento, le puedo avisar a cada auto en qué semáforo está, en qué estado está ese semáforo cuando él pase por ahí. Es una opción, claramente es una opción, pero cuando lo multiplicas por la cantidad de autos que hay en el mundo o la cantidad de semáforos que hay en el mundo, es una locura de información todo el tiempo transmitiéndose cuando lo puedo resolver con dos sensores, con el del semáforo y el del auto, y que hablen entre ellos, que lo resuelvan entre ellos, ¿no? Excelente, quedó mucho más claro el concepto de Edge, cómo se resuelve de forma local y cómo se necesita a la nube. Ese es otro de los puntos importantes, que es la baja de carga que tiene Edge en las nubes de IoT. Hablamos de latencia, hablamos de velocidad, de descargar la cantidad de recursos, porque son millones y millones de dispositivos conectados que necesitan bajar el ancho de banda que están utilizando en la red para obviamente soportar más dispositivos. Bien, chicos, creo que es momento de pasar un poco a hablar. Ya hemos conocido de cómo funciona o cómo opera, en grosso modo, digamos, cada uno de estos nuevos conceptos. La idea un poco es ver desde nuestra óptica cómo podría afectar, ¿sí?, este tipo de implementaciones en el aspecto de seguridad. O sea, los riesgos que podrían tener estas nuevas implementaciones, como toda tecnología, tiene su riesgo, ¿no? Y la idea es poder conversar y compartir con las personas que nos están viendo un poco ese tipo de potenciales debilidades que tengan este tipo de implementación, ¿no? Desde, por ejemplo, cómo podemos resolver o cómo podemos ayudar a que el firmware que esté dentro de ese dispositivo no represente un riesgo o contenga vulnerabilidades, el tipo de implementación a nivel de si es algún tema de cifrado end-to-end o todo lo que sea a nivel de riesgos tecnológicos en este tipo de implementaciones y cómo poder mitigar o ayudar a mitigar a los fabricantes o a la comunidad solventar este tipo de problemas, ¿no?, que están presentes en cualquier ámbito tecnológico. No sé si nos quieras comentar algo, Clau o Fer, acerca de esto. Bien, como decíamos, sí, claramente la seguridad es una variable fundamental. Los riesgos van a aumentar en forma exponencial al tener tantos dispositivos conectados y con tantas versiones de sistemas operativos en cada uno de ellos, con tantos sensores y además la criticidad de cada uno de ellos. Evidentemente van a pasar a ser infraestructuras críticas, evidentemente generar un caos en los tránsitos nada más ya genera o puede generar accidentes, evidentemente puede ser hasta una herramienta de ciberataque. La historia que tenemos en dispositivos IoT, a mi entender, no es muy positiva en términos de seguridad.
Si miramos las cámaras como un antecedente, las cámaras conectadas a Internet y vemos cómo fueron hackeadas o fueron publicadas muchísimas cámaras y cómo se pudo ingresar a esas cámaras con uso de contraseñas que estaban puestos por default, vemos que realmente no tenemos una historia tan positiva con esos dispositivos. Evidentemente, para tener un volumen mucho mayor, vamos a tener que trabajar de otra manera, seguramente con redes que soporten en un lugar resolver una forma local cuál es la forma de acceso y obviamente sean mucho más cuidadosos de la forma en que cada dispositivo se conecta o de qué manera desde Internet se accede a ellos. Sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que están contando. De hecho, si tenemos en foco cuáles son los principales conceptos del edge computing o a qué apunta no solo a reducir, o el fog computing a reducir la latencia, como comentábamos al principio, sino también que uno de los principales vectores es preservar la privacidad. Carlos, vos planteabas recién que uno de los puntos claves es controlar los puntos finales, ¿no? Cada uno de los dispositivos, cómo me aseguro que el firmware sea correcto, etcétera. Por lo cual los problemas de seguridad, como también decías vos, Fer, son puntos que son claves, son esenciales y no estamos teniendo buenas experiencias. Lo que no quiere decir es que tenemos que dejar de hacer, ¿no? Claramente tenemos mucho para seguir, para continuar, para seguir investigando y demás. Y me parece que es bastante interesante trabajar en cómo controlamos esas arquitecturas. Hay algo que no mencionamos, pero que vale la pena mencionarlo, es que todo lo que tiene que ver con el edge computing, con el cloudlet, con el fog computing, tiene mucho de fondo del concepto de machine learning. De hecho, no del concepto, sino tiene mucho de fondo el trabajo con temas de machine learning, porque al fin y al cabo, desde ahí es donde se puede implementar muchas mejoras, se pueden hacer muchas adaptaciones, se le puede dar velocidad a estos entornos, se los puede proteger. Esto, sumado a todo un tema de infraestructura de PKI, que creo que ahí es donde hay uno de los mayores desafíos, se le puede llegar a brindar ciertos niveles de seguridad. No sé si en un año, en 2 años, en 3 años o cuándo, pero creo que es el foco. De hecho, D311 y en otra talk estuvo Jorge Rivera hablando un poco sobre PKI en IoT y distintas implementaciones que estamos haciendo, investigaciones que estamos haciendo nosotros incluso asociados con algún partner. Y ahí hay bastante juego que seguramente se le va a dar a estos temas también. Me parece que dimos una charla bastante interesante sobre estos temas, sobre Fox, sobre Edge, sobre Cloudlet y demás, por lo cual, antes de despedirnos y antes de cambiar al tema de herramientas y tips, quería agradecerte, Fer, gracias por estar con nosotros. Y bueno, te dejamos tranqui para que nosotros sigamos con la parte de herramientas y con la despedida. Así que gracias, Fer, por estar. Gracias, Claudio. Gracias, Carlos, por poder asistir. Y bueno, ha sido un gusto, siempre es un gusto estar con ustedes compartiendo estas charlas y además aprendiendo mucho. Gracias. Bueno, nos vamos a estar viendo igual seguramente bastante ahora que has vuelto a estar con nosotros como un proveedor de servicios y de productos. Así que bueno, va a ser un gusto seguir estando en contacto con vos. ¿Sí? Gracias de vuelta por estar. Carlos, si te parece, podemos pasar a la parte de herramientas y tips y continuamos con el talk. Dale, perfecto, Clau. Continuemos con el tema de tips y herramientas. Brindaremos un tip en donde podrán consultar en diferentes bases de datos a través de un sitio web si su correo electrónico está vinculado a un compromiso de seguridad o lo que se conoce como data breach en algún portal de Internet o sistema de registros públicos de Internet. Por ejemplo, cuando nos registramos en sitios web como LinkedIn, Adobe y sus servicios, Hotmail, Pastebin, etc. En cualquiera de estos sitios web, ¿sí?, podría haber sido víctima de una intrusión y toda esta información ha sido publicada en Internet, en algún sitio público. Con lo cual, por ejemplo, con lo que sucedió en Taringa, que estuvimos conversando dentro de la charla, podríamos revisar si su correo electrónico ha sido comprometido o no dentro de estas fugas de información. Simplemente dentro de este sitio web ubican su correo electrónico, en este caso ubico mi correo de Elevenpath y doy clic en el botón de Pwnet para ir a verificar si existe o no una brecha de seguridad que vincule ese correo electrónico. Lo mismo podrían hacer como usuarios de Internet con sus diferentes correos electrónicos que utilizan, viendo así si está o no vinculado con alguna brecha de seguridad en algún servicio
el cual está albergado en algún portal de internet y así ha sufrido alguna intrusión o una exposición de datos. Lo mismo pasa con otro sitio web que se denomina hesidohackeado.com. Podrían ubicar un correo electrónico, en este caso voy a usar otro correo y pongo en el botón comprobar, en el cual, como prueba de concepto, ¿sí? Podemos evidenciar que nos menciona que nuestro correo electrónico, en este caso si fuese mío, dice que hay 2 registros para este correo electrónico. ¿2 registros de qué? De fugas de seguridad o fugas de información, en este caso sobre el portal Adobe, la empresa Adobe. En algún momento este usuario registró su información en un portal de registro, en un formulario. Esa información se almacenó en una base de datos, con lo cual en algún momento, ¿sí? Esta empresa sufrió una intrusión y esa información fue publicada. Por ejemplo, si hubiese sido el caso en el anterior portal, en Have I Been Pwned, si verificamos algún correo electrónico que ha sido vinculado como víctima de alguna intrusión, aparecería la misma, casi información similar, ¿no? Son 2 sitios web que albergan diferentes bases de datos con información que no estaría de más, en el caso de querer analizar nuestro correo electrónico, intentar en ambos, ¿no? O probar en ambos. En este caso, bueno, comenta que ha habido fugas de información de esos servicios, de esos sitios web de Adobe, ¿sí? En las fechas correspondientes, que fue expuesto en algún pastebin o algún sitio web de internet, de donde fue extraído y los correos electrónicos que se encontraban. Muchas veces este tipo de información, fuga de información, está vinculado obviamente al correo electrónico con la password, ¿sí? O la contraseña con que ha sido albergado en esos portales, ¿no? Con lo cual muchas veces se publica información tanto del correo electrónico como la clave, muchas veces en texto plano o cifrado. Con lo cual, esto es uno de los tips de seguridad de manera general que podrían ser usados por cualquier usuario para verificar si es que su correo está vinculado o no con alguna fuga de información sobre algún portal de internet. Siguiendo con la línea de herramientas, y pasando del tip a la herramienta, ahora he querido traer para compartir un poco un tema vinculado con la charla que hemos brindado el día de hoy sobre IoT y todo lo que tiene que ver con el cloud eh, y demás. He traído para compartir un script que se llama IoT Seeker, el cual permite tener a mano rápidamente una pequeña herramienta para escaneo de dispositivos IoT sobre Internet o sobre mi red propiamente. Tienen el sitio web donde se encuentra el script. Yo he procedido a descargarlo, ¿sí? Con lo cual vamos a hacer uso del mismo. He preparado ciertas pruebas de concepto para demostrar un poco este script, como repito, para tener a mano y poder hacer un barrido de alguna red propiamente. Básicamente lo que mantiene el script, como pudieron ver, un script hecho en Perl, recibe ciertos parámetros que lo vamos a ir revisando a grosso modo, es de manera muy sencilla. Y sobre todo tiene un archivo de configuración del cual extrae ciertos datos para poder hacer este barrido o escaneo de estos dispositivos. Es un archivo que está propiamente escrito en JSON, ¿sí? Recibe tramas de este estilo con ciertos parámetros, como por ejemplo el nombre del tipo de dispositivo. En este caso hay, como pueden ver, cámaras de tipo Axis, otro tipo de cámaras IPs como IQ Envision, entre otros dispositivos. Nosotros vamos a tomar de referencia para esta prueba de concepto 2 tipos de dispositivos IoT. Entonces, ahora vamos a iniciar con uno de ellos. Para esto, he previamente configurado, ¿sí? Sobre un puerto específico, ¿sí? El escaneo de estos dispositivos a nivel de HTTP. Y luego de ello voy a agarrar el escaneador, ¿sí? Y le voy a indicar el lenguaje de programación, en este caso Perl, el nombre del script, IoT Scanner, y recibe como parámetros
un rango de red el cual quiero escanear, ¿sí?, a través de mi archivo de configuración, que es el que agarra por defecto. Luego ese archivo lo podemos configurar o agregar mayor información. Lo relevante también es que dentro de este archivo, un poco olvidé mencionárselo, aparte de tener configuración en base a expresiones regulares que va a usar este script, es a nivel HTTP busca el tag o la etiqueta title, entre otras, para discernir qué tipo de dispositivo IoT está escaneando, digamos, ¿no? Y en alguno de ellos lo que hace también es enviar como parámetros dentro de este archivo de configuración cosas básicas como por ejemplo buscar credenciales por defecto. En este caso, por ejemplo, en dispositivos de tipo de la marca Axis, busca mediante autenticación o basic authentication dentro de HTTP, si solicita usuario, ingresa admin y prueba si es que tiene credenciales por defecto, y así con algunos otros. En este caso vamos a proceder a probar con el dispositivo de tipo Mobotix. Lo que hacemos ahora es proceder a confirmar que tenemos configurado nuestros requerimientos, en este caso al puerto HTTP port 8086, que es el que voy a barrerme durante el escaneo, ¿sí? Y procedo a hacer el escaneo mediante el rango de red que le envío como parámetro a la herramienta. En este caso, obviamente es una prueba de concepto y he establecido ciertas directrices en el cual encuentra que el dispositivo con tal IP, ¿sí?, es un dispositivo de tipo Mobotix, ¿sí?, que lo ha validado mediante nuestra archivo de configuración device.cfg, ¿sí? Y como mencionaba anteriormente, no tiene esta peculiaridad que el script consulta si es que tiene credenciales o no por defecto. En este caso, luego de hacer esa consulta a nivel HTTP, menciona que el password por defecto no ha cambiado. Todo esto es modificable dentro del script de acuerdo a lo que ustedes vayan requiriendo. Ese es uno de los ejemplos. Otra prueba de concepto que he preparado es con otro tipo de cámaras IP, que es de la marca Sentry 360, con el cual lo mismo. Como vemos, tiene ciertos parámetros. En este caso, revisa a nivel de request HTTP en la directriz header, ¿sí?, un tag, que en este caso es la marca del dispositivo, y al consultar en la siguiente URL, busca lo mismo, un Basic Authentication a nivel HTTP, preguntando si el usuario y la clave es las que se encuentran aquí, ¿no?, que son las credenciales por defecto. Para ello, mediante ciertas redes que he preparado, vamos a proceder a hacer la prueba. Previamente a ello, ¿sí?, como venimos conversando, dentro del script puedo personalizar cosas, ¿no? Y para esta prueba justamente voy a usar el puerto 81, obviamente la prueba de concepto preparada, para barrerme ese puerto que es por defecto de estos dispositivos, cosa que puedo cambiar, y luego de eso proceder a el escaneo de esta subred. Luego de haber cambiado ese parámetro que está hardcodeado dentro del script, procedo a realizar el escaneo. Y lo mismo, ¿no? Encuentra un dispositivo en esta dirección IP, ¿sí?, y menciona que el tipo de dispositivo es de esta marca y el password no ha cambiado. Dentro del script propiamente puedo alimentarlo de diferentes rangos de direcciones IP y generar este escaneo. No es más que otra herramienta más que podría usarse dentro de nuestro kit en el momento de hacer algún tipo de análisis de seguridad o estar haciendo algún tipo de pruebas dentro de nuestra infraestructura. Bueno, como siempre, gracias a todos los que nos están viendo. Espero que esto haya servido de aporte como cada uno de nuestros talks. Esperamos sumar a cada uno de ustedes nuevo conocimiento y esperamos verlos en otra nueva pila de Impact Talks. Hasta pronto. Chao, Carlos. Gracias por estar siempre ahí, compañero. Y estoy entusiasmado por este talk porque creo que es el disparador para poder continuar con este tema y empezar a profundizar más en herramientas y temas que estén
que estén relacionadas con esto y ver en algún otro talk cómo lo podemos implementar en nuestro día a día. Pero antes había que definirlo y ponernos en contexto de qué estamos hablando. Así que bueno, gracias a todos y nos vemos en un próximo talk. Como siempre tienen en talks.elevenpath.com toda nuestra información y nos pueden seguir por cualquiera de nuestros canales y como ya saben, pueden usar Twitter con el hashtag 11pathtalks para comunicarse con nosotros y hacernos preguntas o escribir en la community. Gracias, nos vemos la próxima.